Bueno, vamos al Evangelio de San Juan 1:43. San Juan 1:43. Bueno, la palabra del Señor dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí el Señor llama a Natanael, y lo llamó por medio de Felipe. Es decir, no lo llamó personalmente, pero usó a Felipe para llamarlo. Tal es el caso que el Señor le dijo: antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Y el Señor con esto da a entender que Él conoce a todos los hombres. Él no necesita que nadie le diga: mira, esta persona es buena o es recta, porque Él conoce a todos. Y ahí el Señor da testimonio de Natanael y dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos da a entender que el ser israelita o ser parte del pueblo de Dios no depende del nacimiento. Al decir aquí un verdadero israelita, quiere decir que hay muchos que no eran verdaderos. Es decir, sí, a lo mejor nacieron de Abraham, pero el que haya nacido no quiere decir que de verdad sean verdaderos hijos de Dios, verdaderos israelitas. Y el Señor aquí da testimonio de que Natanael sí lo era. ¿Y por qué él sí era? Ahí dice: porque en él no hay engaño. Hay muchos que nacieron del pueblo de Israel, pero han creído en un engaño. Están engañados. Así como hay mucha gente, igual que se llaman cristianos, que dicen ser hijos de Dios, pero están engañados. Entonces, aquí no depende de eso. Fíjense, si del mismo nacimiento no depende, menos de un sobrenombre. Entonces, aquí el Señor de Natanael sí dice: sí es un verdadero israelita. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9:1. Dice así: verdad digo en Cristo,
no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí, por ejemplo, el Señor nos pone el ejemplo de Jacob y Esaú. Los dos eran hijos de Isaac. Y sin embargo está escrito: yo amé, dice a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Fíjense, eran hijos del mismo padre. Sin embargo, el Señor escogió a Jacob, y a Esaú el Señor lo desechó. Y no fue en vano, porque Esaú, ¿qué hizo? Él menospreció la primogenitura. Él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, él no tomaba
o no valoraba las cosas de Dios. Era profano, el Señor lo dice. Y Jacob no, Jacob sí amaba al Señor. Fue tramposo en eso que hizo, pero bueno, él lo hizo en esa ignorancia. Y aún así, como dice el Señor, aquí no depende de que hayan hecho bien ni mal, porque la elección del Señor es desde antes de que el mundo hubiese sido formado. Ya el Señor había preparado vasos, dice, para mostrar en ellos su misericordia. Y también había preparado vasos para los cuales el Señor iba a mostrar su ira, su enojo. Y esto lo hemos visto desde siempre. Por ejemplo, desde Caín y Abel. Eran hijos de Adán, los dos. Pero Caín desobedeció al Señor. Él presentaba ofrendas a su manera, que el Señor no le había demandado. Es decir, Caín no agradaba al Señor, mientras que Abel sí. ¿Qué pasó con Abel? Tuvo envidia de su hermano, Caín tuvo envidia de su hermano y lo mató. Igual Abraham, nos habla de aquí de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Y aunque eran hijos del mismo padre, el Señor escogió a Isaac. Y es más, la promesa fue antes del nacimiento de Isaac. Es decir, no se cuenta como descendiente de Dios o hijo de Dios nada más porque nació de Abraham, sino de acuerdo al propósito que Dios ya tenía para con Isaac. Porque antes de que Isaac naciese, ya se le había dicho a Abraham: de aquí 1 año vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, el Señor ya había dicho que Sara iba a tener un hijo, y ese hijo era Isaac. ¿Es doloroso esto saberlo? Sí, es doloroso. Saber que gente de nuestra propia familia ya fue destinada para destrucción, para perdición. Es doloroso saberlo. Mismo Pablo decía: yo tengo gran tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque dice: por mis parientes, de los cuales son las promesas, la adopción, los patriarcas, yo quisiera ser anatema. Y anatema se refiere a todos esos engaños, toda esa doctrina de mentira. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace ver que todo evangelio que no sea el mismo que Jesucristo enseñó es anatema, es maldito. Todo el que predique un falso evangelio. Y ese evangelio es maldición para nosotros. Todo evangelio que esté errado, esté equivocado. Y Pablo, al decir yo desearía ser anatema, se refiere a eso: yo quisiera estar engañado. ¿Por qué? Porque todos los que están engañados pues ignoran esta verdad que es dura, una verdad que es dolorosa. Por ejemplo, Faraón, Dios ya lo había destinado para esa condenación. ¿Cuál condenación? Que él iba a ser puesto como mal ejemplo. Él iba a ser puesto como ejemplo para todos aquellos que se rebelan contra Dios, para que la ira y el poder de Dios sean anunciados a todos los que actúan de esa manera. Entonces aquí vemos que en el evangelio no depende del que quiere, del que corre. Es decir, no depende de aquel que dice: yo quiero ser hijo de Dios, o yo me llamo hijo de Dios. No, aquí no depende de eso. Depende de la misericordia que Dios tiene. Es como el Señor le dijo a Moisés, cuando el pueblo se rebeló y le dijo, y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Voy a levantarte otro pueblo mejor que este, y a este lo voy a destruir.
Y Moisés le dijo, Señor, no, porque ¿qué va a decir la gente? Que nada más los sacaste para destruirlos, porque no pudiste meterlos a la tierra prometida. Y el Señor le dijo a Moisés, bueno, lleva a este pueblo como una madre lleva a sus hijos. Porque el pueblo se rebelaba y Moisés siempre andaba intercediendo por ellos. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, ya mejor llévame. Llévame ya. Y el Señor le dijo, vas a llevar a este pueblo como una madre lleva a sus hijos, como una gallina a sus polluelos. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Queda entender que si el Señor tiene misericordia de alguien, es Él, es su voluntad de Él. Y nosotros los que somos llamados a creer el verdadero evangelio, el Señor dice, sean judíos o sean griegos o sean de cualquier parte, todos los que han sido llamados por Dios, hemos sido llamados a esa misericordia de Dios. Entonces nosotros que entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, no debemos cuestionar a Dios, altercar con Él y decirle, ¿por qué, Señor? Como la gente impía que no lo conoce. Esa gente siempre anda diciendo, a ver, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Si Dios esto, ¿por qué? Lo cuestionan. Pero para el Señor, nosotros, dice, somos como la vasija de barro. Él, que es el creador, tiene la potestad de crear y destinar un vaso, aunque sea de la misma masa, dice, uno para honra y otro para deshonra. Nosotros mismos como seres humanos tenemos utensilios que utilizamos para usos deshonrosos. Por ejemplo, tenemos utensilios que utilizamos para lavar el inodoro, la letrina. Y tenemos otros instrumentos que son para usos más honrosos, como para comer alimentos, tomar agua. Y el vaso que utilizamos no nos va a preguntar a nosotros, ¿por qué? Si ese fue mi voluntad, así es. Y el Señor Dios, así es para con el hombre. Él es el creador, Él nos hizo, nos formó. Y el hombre, que es su creación, no tiene ningún derecho de reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho así? Así que lo que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios por su misericordia que ha tenido para con nosotros, que nos acercamos a Él, que creemos en la verdad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 4:8. Dice la palabra: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad.
Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus 2 hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por ejemplo, aquí el Señor nos habla de Sara y Agar. Sara era la esposa de Abraham, legítima. Agar era la esclava de Sara. Y el Señor les hizo una promesa a Abraham, porque Abraham no podía, más bien Sara no podía tener hijos, era estéril. Y aparte tanto Abraham y Sara ya eran avanzados de edad. Así que Abraham le dijo al Señor: Señor, no tengo heredero, ¿a quién le voy a dejar todo? A este Damaseno, que es un siervo en mi casa. Y el Señor le prometió a Abraham darle un hijo. Pero Abraham, fíjense, más bien Sara le ofreció su esclava a Abraham. Le dijo: métete con Agar y ten un hijo, y va a ser nuestro, como nuestro. Por lo tanto, Ismael, que es hijo de Agar, él no nació según Dios, la promesa de Dios. Él nació, dice, según la carne. Y cuando habla de la carne se refiere a que fue la voluntad de un hombre. Es decir, Abraham pensaba que él podía intervenir o ayudar al Señor a cumplir sus propósitos. Pero no, Ismael no era la promesa de Dios. La promesa de Dios era Isaac. ¿Qué pasó? Dice que ya creciendo los 2 niños, Ismael maltrataba a Isaac. Se burlaba de Isaac, lo perseguía. Viendo esto, Sara se molestó y le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Echa a Agar y a su hijo. Y Abraham se molestó. Pues, ¿cómo no? Pues es su hijo en la carne. Y el Señor le dijo a Abraham: hazle caso a tu mujer, porque no va a heredar el hijo de la esclava con el de la libre. Entonces Abraham tuvo que hacer caso a Dios. Con todo el dolor de su corazón tuvo que echar fuera a Agar e Ismael. Incluso Abraham le dice que le dijo al Señor: Señor, ojalá Ismael camine delante de ti. Y ya el Señor le dijo: voy a hacer de Ismael una gran nación.
y 12 príncipes van a salir de él. Pero la promesa es para Isaac. Y esto, como dice el Señor, es una alegoría. Es decir, es una representación de cómo son las cosas aquí con Dios. Es decir, hay muchos que se dicen cristianos, que se dicen judíos, se dicen hijos de Dios, pero no quieren obedecer los mandamientos de Dios, o no se someten, porque como dijo el Señor, Natanael es verdadero porque no hay engaño. Hay mucha gente que, a pesar de que dicen creer en Dios, en Jesucristo, su fe es errada, están engañados. Y aunque se dicen libres, siguen siendo esclavos. Por ejemplo, aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, hace una pregunta y dice: ¿por qué te quieres volver a esclavizar a los rudimentos que antes tenías? Es decir, ¿cuáles rudimentos, cuáles costumbres? Fíjense, la gente que no conoce a Dios tiene estas costumbres. Guardan días, guardan meses y guardan años. Es decir, nada más están esperando el tiempo para celebrar, para hacer sus rituales. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, para sus fiestas, tenían que guardar ciertas fechas, ciertos rituales, y cada cosa en su tiempo, cosa que era en el antiguo pacto. Por eso el Señor dice: esta es una alegoría de ambos pactos. El primer pacto ya quedó obsoleto, y ese pacto consistía en ese tipo de cosas, de guardar alimentación, bebidas, lavamientos de jarros, de muchas otras cosas, de guardar fechas. En eso consistía el antiguo pacto. Pero ese pacto ya fue cancelado. ¿Por qué? Porque el pueblo fue desleal a Dios, violaron el pacto. Así que el Señor prometió un nuevo pacto. Y la gente que no conoce a Dios igual hacen lo mismo. Se la pasan guardándose de no comer esto, comer aquello. Guardan fechas, celebran fechas, rituales. Y nosotros que somos de Dios ya no hacemos eso. Los que hemos sido llamados a la libertad de Cristo ya no guardamos ni ese tipo de rituales, ni comidas, ni fechas. Por lo tanto, una persona que quiere seguir con esas costumbres sigue esclavo, sigue siendo esclavizado. Entonces, aunque digan que conocen a Dios, no lo conocen. Porque a Dios no se puede llegar si no es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo en su nuevo pacto, Él ha dicho: de todo puedes comer sin preguntar, pero sí te vas a abstener de la idolatría. Y todas esas fechas que se celebran es idolatría. Por tanto, todo aquel que está conduciéndose de esa manera, pues no conoce a Dios y está esclavo. Aunque digan que conocen a Dios, es mentira. No lo conocen. Entonces, y aquí a los que conocemos el Señor nos exhorta a que no volvamos a esa esclavitud, a que no volvamos a esos rudimentos, a esas tradiciones. Ahora, hay mucha gente que, les digo, que dicen cosas y siguen celebrando. Por eso el Señor dice: echa afuera a la esclava y a su hijo, haciéndonos ver que nosotros debemos apartarnos de toda esa gente, de todas esas doctrinas. ¿Por qué? Porque aquí el Señor dice, por medio del apóstol Pablo, dice: tienen celo por ustedes, pero no para bien.
sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes se sientan celo por ellos. Es decir, la gente que practica ese tipo de cultos son celosos de ese tipo de cultos. Sienten un celo, pero es un celo no bueno, porque es un celo no de Dios, es un celo de sus mismas tradiciones de ellos mismos. ¿Y qué va a pasar? Pues esa gente los va a incitar a volverse a esos rudimentos, los va a incitar a volver a esas costumbres. Así como Ismael maltrataba a Isaac y lo perseguía, así todo aquel que no es nacido del Espíritu, que no es nacido de nuevo, aunque se digan cristianos, aunque se digan judíos, ellos por ese celo que sienten los van a incitar a ustedes a regresar a esas costumbres. ¿Y si se está entendiendo? Vamos a seguir leyendo. Ahí en Hechos 13:1. Vamos a leer desde el 13:4, dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver que los apóstoles, predicando el Evangelio, llegaron con un cierto hombre, un procónsul. Dice que se llamaba Sergio Paulo. Y este hombre, él deseaba escuchar la palabra de Dios. Era un varón, dice, prudente. Pero este hombre, fíjense, había un hombre que era todo lo contrario a él con él. Este era Barjesús, así le llamaban, era un mago, un hechicero. ¿Cuál era la conducta de este hechicero? Miren, él procuraba apartar al procónsul de oír la palabra de Dios. Por eso ahí el Señor lo castigó, dejándolo ciego. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo a Dios. Y así hay mucha gente que se oponen, no nada más no quieren escuchar ellos, no nada más no creen ellos, quieren que todos los demás no crean. Quieren arrastrar a todos en su error. Es decir, actúan como el diablo. El diablo así, él pecando, y quería arrastrar a los demás con él. Más bien arrastró a muchos ángeles con él. Dice ahí el Señor la tercera parte de las estrellas. Fíjense, y así hay mucha gente perversa. No se conforman o no están conformes con ellos no creer,
y hacer lo malo, sino que quieren arrastrar a otros, quieren arrastrar a los demás. Vamos a seguir leyendo en Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí el Señor nos hace ver de un caso que hubo en la iglesia de los Corintios, de un hombre que andaba con la mujer de su padre. Es decir, fíjense, se llamaba cristiano, andaba entre la congregación, pero andaba con la mujer de su papá. No sabe si era su madrastra o su misma madre, sea lo que sea. Es un caso, dice el apóstol, que ni siquiera los que no conocen a Dios andan haciendo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Saben qué? Saquen a ese impío de entre ustedes, quítenlo. ¿Por qué? Porque los va a contaminar. Por eso pone el ejemplo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Si ustedes ponen levadura en un pan, esa levadura no afecta a un trocito de masa, sino afecta a todo. Así el pecado afecta a todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que vean ese tipo de conductas van a pensar que está bien. Van a pensar que está bien y van a seguir ese ejemplo. Lo van a normalizar. Lo van a ver como si fuera normal, como que no hay ningún problema. Así que la solución, dijo el Señor: quiten a ese hombre de entre ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de juntarnos con panes de sinceridad y de verdad. Y la levadura de la cual el Señor habla es de la hipocresía. Una persona que anda haciendo ese tipo de cosas y entra a una congregación cristiana y anda levantando sus manos, esa persona es hipócrita. ¿Por qué? Porque está aparentando lo que no es. Y hay mucha gente así, que aparenta lo que no son. Se quieren hacer notar que ellos son hijos de Dios, santos, cuando no lo son.
¿Por qué? Porque una persona que anda fornicando, que anda adulterando, que anda de borracho, de ladrón, ¿ese qué hijo de Dios va a ser? Esos no son hijos de Dios. Y si están en una congregación y están alabando a Dios, diciendo hijos, entonces es pura hipocresía. Dice el Señor, nosotros nos tenemos que juntar con gente sincera, gente que de verdad buscan agradarle a Dios. Y todo aquel que tiene la esperanza en Dios de estar con Él, se purifica a sí mismo, se limpia de esas cosas, se abstiene, se aparta. Fíjense, si el Señor nos está diciendo apártense de toda persona que ande de borracho, que ande de fornicario, que ande de adúltero. Es decir, yo por ejemplo, si yo no tomo, yo que tengo que juntarme con un borracho. No hay nada en común, ni en su conducta, ni en su hablar. ¿Por qué? Porque un borracho va a andar diciendo puras despropósitos, maledicencias, y hablando de sus perversidades, y aparte embriagándose. Si yo no avalo ese tipo de conductas, ¿qué voy a hacer ahí? Dice el Señor, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si yo estoy ahí con los borrachos es porque estoy de acuerdo con esa conducta. Y si no me aparto, tarde o temprano voy a caer en esa conducta. Tarde o temprano me voy a hacer igual que ellos. Ahora, ¿cuánto y más? Dice el Señor. Ahora, no absolutamente dice con los de este mundo, porque en todo caso sería necesario ya salir del mundo. Dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros donde tenemos que tener más cuidado es con aquel que se dice hermano, que se dice cristiano, que se dice pastor, que se dice judío. ¿En qué nos debemos de fijar? Que si no tienen la misma doctrina que nosotros, la misma enseñanza que el Señor Jesucristo, pues debemos apartarnos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a enseñar a hacer cosas que van contrarias a la enseñanza de Cristo. Ellos cauterizan la mente de la gente y los hacen pensar que están bien, que sus enseñanzas son enseñanzas de Cristo, cuando son enseñanzas de hombres hipócritas. Entonces, todo aquel que tenga otra doctrina, si se llama cristiano, debemos apartarnos de esa persona. ¿Por qué? Porque los va a incitar a errar. Todo aquel que se llame hermano y ande fornicando, ande adulterando, ande de homosexual, ande de borracho, también debemos apartarnos de esa persona. ¿Por qué? Porque va a contaminar a todos los demás. Al rato esa persona, por el mismo celo hacia él mismo, va a querer que lo acepten así. Quieren que los acepten tal como son. Pero aquí en Cristo no vienen a seguir como son. El Señor no vino a llamar a justos, pero dice, vino a llamar a injustos, pero al arrepentimiento. Es decir, nos vino a llamar a que cambiemos nuestra conducta, no a que sigamos igual. A eso nos llamó el Señor, al arrepentimiento. No, cuando el Señor dice que Él no vino a llamar a justos, no quiere decir que Él se complace de los injustos o de la injusticia. No, Él quiere decir que todos son injustos, pero nos vino a llamar a que nos arrepintamos, a que cambiemos nuestra conducta, a que dejemos la injusticia y practiquemos la justicia. Por tanto, todo aquel que viene a Cristo a eso viene, a dejar su conducta pasada. No vienen a que lo aceptemos como es. Esa es una mentira. Por tanto, todos los que así piensan están engañados, viven en un engaño. Vamos ahí
Efesios 5:1. Dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Nadie los engañe con palabras vanas. Es decir, que nadie les mienta, porque hay mucha gente que enseña eso. No, Dios te acepta como eres. No, Dios les llama así. Él no está buscando justos, pero los llama a arrepentirse, a cambiar su conducta. Y una vez a los llamados, el Señor nos hace ver: entre ustedes ya estas cosas ni siquiera se nombren. ¿Cuáles cosas? Ahí dice borracheras, avaricias, idolatrías. Entonces, ¿por qué vemos muchos que dicen ser cristianos y andan de ávaros, de avariciosos? Sus mismos pastores, sus apóstoles, son los más avaros. Pues ¿por qué? Porque ahí dice: nadie los engaña, es decir, son engañadores. En eso se resume, son engañadores. Y entre nosotros que somos de Dios, dice, esas cosas ni siquiera se deben de nombrar. Fornicaciones, adulterios, avaricias, todo ese tipo de conducta no se deben de nombrar, ni siquiera nombrar. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Dice: no participen. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Es decir, todo aquel que esté practicando esas cosas, el enojo de Dios está sobre esa persona, su ira. No es cierto de que Dios los ame así como son. No. Su ira está sobre aquel que hace estas cosas. Por eso el Señor dice: arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que el enojo de Dios cese de sobre ustedes. Y tengan el favor de Dios, su amistad. Entonces, si no tienen su amistad, entonces su ira está sobre ustedes. ¿Y por qué la ira está sobre ustedes? No es por casualidad, no es en vano, es porque hacen todas estas cosas. Por eso todos como dice el Señor, los vasos que están preparados para destrucción se merecen el castigo.
¿Por qué? Porque sí hacen todas estas cosas. No es nada más de que Dios los quiera destruir porque sí. No, el castigo viene por una razón. Si no hicieran el mal, no habría castigo. Así que aunque la gente se llamen judíos, se llamen cristianos, se llamen hijos de Dios, como se quieran renombrar o apodar, si hacen todas estas cosas, no lo son. Sus hechos delatan que no es cierto. Están siendo engañados. Y el que es de Dios, ¿qué dice el Señor? Ustedes no participen con ellos, es decir, apártense. Y lo que debe uno hacer es reprenderlos, amonestarles. Dice el Señor, más bien repréndanlos. Reprendan a esa gente. Es lo que le toca hacer al que es de Dios. Poner en manifiesto, dice el Señor, donde hay luz, las obras se hacen manifiestas. A ponerles en manifiesto que esas cosas son desagradables a Dios. Y por lo tanto la ira de Dios va a venir sobre ellos. Eso es lo que hace un hijo de Dios, apartarse del pecado, apartarse de todo aquel que sigue en esas conductas, y no solamente apartarse, sino reprender, ¿no? Amonestar. Vamos a seguir leyendo en Filipenses 3:1, es adelante. Filipenses 3:1. Dice ahí el título, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren aquí, vean cómo empieza a escribir el apóstol. Dice, guárdense de los perros. ¿Y a quiénes se refiere el Señor como perros? A los malos obreros, es decir, a los obreros fraudulentos, a aquellos que se dicen ser pastores y no lo son mentirosos, a aquellos que se dicen ser profetas y no lo son, a aquellos que se dicen ser apóstoles, sacerdotes, curas, lo que sean, el título que ostenten. Dice el Señor, guárdense de esos perros, de esos engañadores, mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque esos mutiladores, dice, ¿qué enseñan ellos? Ellos enseñan a que la gente se confíe, dice, en su carne. Es decir, que confíen, cuando dice en eso, que confíen en su carne, a que confíen en que, por ejemplo, los que se dicen ser judíos, como eres judío, naciste judío, eres del pueblo de Dios. Entonces ellos están confiados de que por nacimiento ellos son el pueblo de Dios. Así que están engañados. Si no son judíos, los musulmanes. No, que tú eres hijo de Abraham. Se confían en el nacimiento y piensan que ya eso les da todo el derecho de ser hijos de Dios. Otros en otras religiones, aunque usan el nombre de Cristo, los hacen confiarse de que, es que tú, como vienes a una iglesia cristiana, ya eres cristiano. Fíjense en qué los hacen poner su confianza. Como tú ya perteneces a esta congregación, ya eres cristiano. Otros, si naciste en una familia cristiana, eres cristiano. Y su confianza está en esas cosas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Fíjense, si alguien tiene de qué confiar, yo más. Yo más, dice, yo sí soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia. Y dice, y todas esas cosas ya para mí son ¿qué? Basura. Es decir, nosotros los que somos de Dios ya no confiamos en eso, de que mi papá es cristiano, mi papá es pastor, que nací musulmán, o me convertí al Islam, o ahora me digo judío. Nosotros no les enseñamos a poner la confianza en esas cosas. Ahora, esos perros, dice el Señor, ¿qué enseñan? Ellos enseñan a poner la mirada en las cosas de esta vida, en su avaricia, porque ellos nada más, fíjense, todo lo que ellos enseñan son puras cosas terrenales. Les enseñan cómo tener un buen matrimonio, les enseñan cómo tener una mejor posición financiera. Puras vanidades les enseñan a poner su mirada en las cosas de esta tierra. Y dice el Señor, y son enemigos de la cruz de Cristo, porque son enemigos de la aflicción, no quieren sufrir. No quieren sufrir la sana doctrina, no quieren obedecer, porque para nosotros es el renunciar a todo, aún a nuestra propia vida. Decía el apóstol Pablo, yo todo ya lo perdí todo por amor a Cristo. Todo lo que yo perseguí un día, ahora yo ya lo perdí, yo ya no lo sigo, por amor a nuestro Señor. Y aún dice, espero morir como Él, a fin de obtener la misma resurrección como Él. Y nosotros, ese es el camino que seguimos y que predicamos, la cruz de Cristo, el seguir las mismas pisadas de Cristo, el morir como Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es resucitar con Él. Nuestra mirada está en las cosas celestiales, no aquí. Así que todo el que pone su mirada en las cosas de esta tierra es enemigo de Cristo, enemigo de la cruz de Cristo. Y su fin, dice el Señor, su fin va a ser perderse. Ese va a ser su fin. Su Dios no es Cristo, su Dios es su vientre.
Ellos nada más buscan satisfacer sus deseos y piensan que Dios, Él también está esperando nada más cómo satisfacerlos, cómo cumplir sus objetivos de ellos. Eso enseñan. Por eso el Señor los llama perros, porque son enemigos de Cristo y mutilan el cuerpo. Al decir mutilar el cuerpo, quiere decir que causan división en el cuerpo de Cristo, división en contra de la enseñanza de Cristo, y apartan a mucha gente de la verdadera doctrina, porque todos los que hemos creído en Cristo somos el cuerpo de Cristo. Y esos perros lo que hacen es mutilar el cuerpo, es decir, tratan de apartar a la gente de Cristo, para que la gente se sienta celosa, pero no de Cristo, sino de sus doctrinas de ellos. Quieren que la gente los defienda a ellos, se ponga de su lado. No hay nada más vil, más ruin, más egoísta que eso. Por eso el Señor nos hace ver que nos apartemos de esa gente, porque ellos no sirven a Cristo, se sirven a sí mismos, sirven sus vientres, sus propios vientres. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. ¿Qué dice nuestro Señor? Que hay muchos burladores que se burlan de Dios. Y esos sensuales, es decir, el Señor les llama sensuales porque seducen a la gente, los atraen de muchas maneras, usan muchas artimañas para atraer a la gente. Y ellos causan división. Pero la división de aquí del Señor que habla, les vuelvo a recordar, es de la doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor, como Él dice, Él vino a traer división, espada. Entonces, de que va a haber división, eso es a fuerzas. ¿Por qué? Porque los que somos de Dios debemos estar divididos con los que no son de Dios. Pero en los que somos de Dios, entre nosotros no debe haber división. ¿División en qué? En la doctrina, en la conducta, en la manera de pensar, todo lo debemos tener en común. Y esa gente, el Señor dice, ha entrado a hacer división al cuerpo de Cristo. Tratan de meter otras doctrinas, otras enseñanzas. Nosotros, como dice el Señor, sí convencemos, tratamos de convencer a la gente, y tener misericordia, pero dice aborreciendo la ropa con su carne. ¿Qué de entender? Es decir, nosotros aborrecemos las conductas que traen. No quiere decir que los aceptamos como son, no. Tratamos de persuadirlos para que se salven. Pero esa persuasión está en eso, en aborrecer las conductas. Cuando el Señor habla de ropa, se refiere a la conducta. Y cuando habla por su carne, se refiere a los deseos humanos. Es decir, toda esa conducta que tiene que ver con sus malos deseos. Eso nosotros sí tenemos misericordia de la gente, pero aborrecemos esas conductas. Es decir, nosotros no engañamos a la gente y les decimos, Dios te acepta tal y como eres. No, eso es mentira. Nosotros les decimos, ven y arrepiéntete.
Cambia tu conducta. Como dice el apóstol Pablo, y no se contradice, que dice nosotros los que somos perfectos. Y después dice no que ya sea perfecto. No hay contradicción ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado como llamó a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé que dice perfecto. Y nosotros somos perfectos hasta donde hemos llegado. ¿Qué quiere decir? Que no hemos ya alcanzado la perfección. Pero hasta donde el Señor nos ha dicho hagan esto, lo hacemos, obedecemos. Es decir, vamos de victoria en victoria. Si Dios ya nos dijo esto es así, obedecemos. Y no quiere decir que ya terminamos el camino, pero estamos en el camino de la perfección. A eso se refiere. Pero hay muchos que malinterpretan y enseñan y dicen no hay iglesia perfecta. Eso lo hacen para justificar su desobediencia, su conducta. La iglesia de Dios es perfecta y sin mancha. Y Dios va a venir por una iglesia perfecta y sin mancha. Así que los que somos perfectos no quiere decir que ya alcanzamos toda la perfección. Pero en lo que el Señor nos ha dicho hagan, hasta ahí lo hacemos. Es decir, nosotros no hacemos lo que no sabemos. No hacemos lo que ignoramos. Como muchos, dice el Señor, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, lo que el Señor nos ha enseñado. Y de ahí no hacemos de más. Si no sabemos, nos abstenemos. A eso quiere decir que hasta donde hemos llegado, seguimos la perfección. Entonces esa gente que se anda excusando de que no hay iglesia perfecta son engañadores, eso es lo que son. Y de esa manera ellos justifican sus malas conductas. Por último vamos a Lucas 17:20. Lucas 17:20. Dice la palabra del Señor así. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas.
Fíjense, aquí el Señor nos hace ver que la gente, su mirada siempre ha sido terrenal. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, la gente andaba como ahora, comiendo, bebiendo, casándose. Es decir, andaban preocupados, pero por las cosas de esta vida. Ahí estaba su corazón, todo su pensamiento, todas sus fuerzas, en las cosas de esta vida. Igual Lot, cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, también la gente andaba haciendo y deshaciendo, dándole rienda suelta a sus placeres terrenales. Andaban de homosexuales, de fornicarios, de adúlteros. Y así la gente hoy en día está igual. Todos preocupados por qué voy a comer, mi trabajo. Unos quieren ser famosos, otros quieren ser poderosos, otros quieren ser ricos, otros se quieren casar y otros se edifican, venden, pero toda su pensamiento, su vida está ahí en las cosas de esta vida. Otros, como en Sodoma, sus placeres se la pasan fornicando con una, con otra, otros entre hombres o entre mujeres, dándose placer. Eso es lo que andan haciendo. Y ni cuenta se dieron cuando les llegó la destrucción. En el diluvio ni cuenta se dieron. Noé entró al arca y vino el diluvio y los arrasó a todos. En el tiempo de Lot igual, el Señor sacó a Noé y a su familia y destruyó Sodoma, Gomorra y todas las ciudades vecinas. Y todo eso el Señor lo ha puesto como ejemplo para nosotros, porque así va a ser el día del Hijo de Dios. La gente anda igual en puras cosas terrenales, y ni cuenta se están dando de la obra de Dios. Por eso el Señor dice, el reino de Dios no va a venir con advertencia, como la gente que piensa que todo va a ser en un momento y esperan ver hasta el Apocalipsis y no saben que la obra de Dios ya se cumplió, se ha estado cumpliendo y se seguirá cumpliendo ante sus narices. Pero ellos, como están enfocados en las cosas de esta tierra, no se dan cuenta. Están en sus afanes y ni se dan cuenta. Por eso el Señor nos hace ver que en aquel día dice, dos van a estar en una cama, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Es decir, aquí no depende de que sea mi familiar, mi hermano, mi amigo. El que ande enfocado en esas cosas va a experimentar la ira de Dios. No va a estar con el Señor. Igual dice, dos mujeres van a estar en el campo. Una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Es decir, nosotros debemos procurar de que nosotros sí entremos al reino de Dios. Eso de que no, de que es que Dios ya tiene a todos destinados. Sí, Dios ya sabe quién se va a perder, pero precisamente se van a perder porque ellos decidieron seguir ese camino. Si yo he creído en el Señor y me he apercibido de que las cosas no son como toda la gente lo quiere ver, pues yo tengo que apresurarme y empezar a hacer las cosas que son agradables al Señor. Y eso da testimonio de que soy yo un vaso destinado a misericordia. Mi conducta, mi fe, eso es lo que da testimonio de que la misericordia de Dios está en mí. Entonces, en lugar de altercar con Dios y cuestionarlo, más bien yo debo de autoexaminarme y empezar a agradar a Dios, empezar a creer en el Evangelio y empezar a dejar mi mala conducta. Esa es la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.